Hermanos, que Dios les bendiga. Seguimos dando gracias al Señor por este precioso día que el Señor ha preparado para su iglesia, para que su iglesia la adore, la exalte. Sea el nombre del Señor glorificado por medio de cada uno de nosotros al mostrar un corazón bien dispuesto para Él. Y queridos hermanos, hoy vamos a continuar con la serie de evangelismo personal. Disculpe por el cambio de maestro. Hoy vamos a continuar y hoy día nos corresponde el estudio número 3. Ahí pronto van a proyectarlo. Hoy nos corresponde el estudio número 3, el evangelismo y el uso de la ley. Como medio de repaso, mientras están poniendo el PowerPoint, hemos visto ya, nuestro pastor Ricardo, ¿no es cierto?, nos enseñaba en las clases anteriores, queridos hermanos, el estudio número 1, donde discerníamos el verdadero evangelio. Ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, que estuvimos examinando un tratado evangelístico, ¿no es cierto?, donde nos separamos con grupos y lo hicimos pedazos. ¿Se acuerdan ustedes ese tratado donde veíamos, ¿no es cierto?, una mirada crítica a las prácticas evangelísticas actuales? Ya en el estudio número 2 aprendíamos el evangelio y el uso de la ley. Pasamos un buen tiempo, si no me equivoco, 2 clases. Pastor Ricardo nos enseñaba cuáles son las bases bíblicas que está en la palabra del Señor. Veíamos cómo nuestro Señor Jesucristo utilizó los mandamientos. Y vemos allá este principio a lo largo de la Escritura: ley para el soberbio y gracia para el humilde. Eso no se nos tiene que olvidar. Ley para el soberbio y gracia para el humilde. Veíamos cómo nuestro Señor Jesucristo utilizó la ley, como los apóstoles también, como en las cartas también nos explican el propósito de la ley. Veíamos también bases históricas, como buenos hombres de Dios, siervos del Señor reconocidos a través de la historia, nos quisieron también dejar algo importante respecto a lo que es la predicación del Evangelio. Ellos dijeron allá, mostrando que ya se estaba pasando por alto, se estaba olvidando utilizar la ley en el evangelismo, ya en ese contexto. Y ustedes saben en el tiempo de ahora que para muchos de nosotros quizás lo fue también para mí en mis primeros tiempos como creyente. Nunca había escuchado acerca de esto. Quizás al más de algunos de ustedes quizás lleva tiempo en el evangelio, nunca había escuchado acerca de utilizar la ley en la predicación del evangelio, ¿no es cierto? Bueno, en ese tiempo también, por eso que esos buenos siervos del Señor hablaron, escribieron allá, que nos dejaron un buen legado también para poner atención y decir: algo pasó en el camino, pero damos gracias al Señor, que con propósito el Señor dejó esto. Y también nos ha llevado como iglesia a tomar estos principios, a considerarlos nuevamente y estar aquí con fidelidad, querer mostrar el Evangelio, mostrar a Cristo a las personas. Y como dije al principio, queridos hermanos, ahí está. Vamos a estar viendo el estudio número 3, el evangelismo y el uso de la ley. Como objetivos, queridos hermanos, como objetivos de la clase, como primer punto, aprender a utilizar la ley de Dios, los 10 mandamientos, en un encuentro evangelístico personal. Como segundo objetivo de la clase, vamos a ver cómo utilizar la ley de Dios para remover la conciencia del pecador, que pueda comprender su condición delante de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a utilizar esto en un ámbito más práctico para poder remover la mente de las personas? Y vamos a ver cómo la ley de Dios va a actuar, va a obrar también en la conciencia de las personas. Como punto número 3 dentro de nuestros objetivos de la clase, darle la ley un uso legítimo en el evangelismo personal, es decir, preparar el camino para la gracia de Dios en Cristo, ¿no es cierto? Preparar el camino. Queridos hermanos, como hemos visto, la ley tiene un lugar prominente, fundamental en la conversión, en la verdadera conversión de una persona que va a Cristo. Dice en su palabra y en Salmo 119, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ya vemos un propósito. Estaba ahí ese texto hace mucho tiempo. Y estaba diciéndonos allá: la ley de Dios convierte el alma. Algo hace. Lleva a la conciencia, va directamente al corazón. Es un espejo del alma. Eso
cuando me ha tocado compartir el Evangelio en las plazas o a personas en diferentes contextos, les explico que la ley funciona como un espejo, no en el cual nosotros nos vemos en la mañana, ¿no es cierto?, vemos cómo estamos, sino este espejo va allá donde nadie puede llegar, va al interior del ser humano, allá en la conciencia, el Señor y su palabra, penetrando fuertemente en la conciencia del ser humano. El apóstol Pablo ya enseñando a los Gálatas dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿por qué? ¿O para qué? Para llevarnos a Cristo. Recordemos lo que era la palabra ayo, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan, viene de allá de una palabra que es como pedagogo, como aquel profesor que nos enseña, nos guía, nos muestra el camino. Como aquella institutriz, la antigüedad que preparaba a los niños y los dejaba listos para sus padres, les enseñaba, les machacaba ya, listos y dispuestos para que los niños estén bien dispuestos para sus padres. La ley es de suma importancia en el evangelismo porque le dará al pecador un claro entendimiento de sus pecados y un temor referente al juicio venidero. Así que sin la ley, los mandamientos de Dios, el pecador difícilmente se arrepentirá verdaderamente, porque no tendrá un conocimiento verdadero de sus pecados, ni tampoco un entendimiento claro del santo juicio de Dios. Entonces, cuando utilizamos la ley en un encuentro evangelístico, la ley va a ser poderosamente en las manos del evangelista y es también poderosamente en las manos, por así decirlo, del Espíritu Santo, porque una de las obras del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, y lo va a hacer también con esta herramienta, en los oídos y en las mentes y corazones de las personas. Porque cuando un pecador es convencido de su pecado, entonces recién puede experimentar, queridos hermanos, recién ahí puede empezar a experimentar la necesidad de un Salvador. Recién ahí él va a estar buscando desesperadamente, bueno, ¿qué hago? Y vamos a ir viendo más adelante a través de los otros estudios, bueno, la ley me condena, las obras me condenan, no me puedo justificar, ¿qué hago? No estoy bien, estoy mal, lo llevan a una situación donde la única salida es Cristo. Volverse a Él de todo su corazón. Cuando utilizamos la ley de Dios de una manera legítima, como queremos aprenderlo a través de estos estudios, nosotros le podemos proveer a las personas no creyentes un entendimiento de cómo Dios les ve, quiénes son delante de Dios, cómo es su condición delante del Señor. Ellos entenderán, ¿no? Como dijo el apóstol Pablo, casi ya resumiendo estos 3 capítulos primeros del libro de Romanos, de la carta de Romanos, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. Así es la condición, queridos hermanos, del pecador, o era nuestra condición antes de venir a Cristo. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Y eso deben estar en nuestra mente a la hora de predicar el Evangelio. Establecido porque las personas a veces con mucha convicción dicen que yo no soy tan malo. Igual, hago cosas buenas. No soy tan malo como tú dices. Entonces quizás vamos a tambalear allá. Debemos tener estas convicciones claras. No hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay nadie que busque a Dios. Nadie. De repente hay personas que vienen a la iglesia, quizás porque están enfermos, algún familiar está enfermo, quieren un trabajo, pero no están buscando a Dios, quizás están buscando los beneficios de aquel Dios. Pero cuando le hablamos del verdadero Dios, según la Escritura, no. Entonces no quiero. Nadie busca a Dios, a menos que el Señor esté trabajando en esa persona, le esté trayendo. Ha estado trabajando, enviando personas, ha escuchado la palabra, está martillando su corazón para que esta persona ahora está bien dispuesta para Él. Bueno, hemos tenido un buen tiempo en las semanas anteriores de cómo nosotros debemos utilizar la ley, ¿no es cierto? El pastor Ricardo ha establecido, ¿no es cierto?, cuán importante a través de las Escrituras, de la historia, cuán importante es la ley de Dios, los mandamientos que debemos predicar para que las personas vayan y caminen al arrepentimiento. Bueno, ahora ya sabemos, lo entendemos. Tenemos que usar la ley. La pregunta ahora es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a utilizar los mandamientos? Vamos allá a ir con un papel grande, con los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, allá a nuestros familiares, en las plazas, en un contexto de trabajo, y aquí está. Léalo
dígalo fuerte y ya, pasé por la ley. Ahora hablemos del amor de Cristo. ¿Deberíamos utilizarlo así? ¿No? Vamos con la Biblia y que puedan leerlo allá. Dígalo, cítalo. ¿Qué dice allá? ¿Se le pregunta? No son cosas malas, queridos hermanos, pero queremos hoy mostrar una forma, un principio que se puede desenvolver, que podemos desarrollar en cualquier contexto evangelístico, en cualquier contexto, queridos hermanos. No nos encerremos a uno. No, es que esto lo utilizo solamente con mi familia. No, podemos utilizarlo no sé, en el trabajo, cuando estudiamos allá, en alguna institución, en la calle, en las plazas, en una junta familiar. ¿Cómo lo podríamos hacer también para poder explicar los mandamientos de una manera sencilla, una manera también a través de preguntas, un diálogo con ellos, más que quizás entregar meramente un tratado evangelístico, sino también poder tratar con ellos, conversar? Y eso también nos lleva a pensar, estaba pensando mientras preparaba esto, el trabajo que hace un sembrador, por ejemplo. El Señor utilizó muchas ilustraciones, nuestro Señor Jesucristo, y Él utiliza también, ¿se acuerdan ustedes la parábola del sembrador? Y allá uno puede seguir viendo un poquito más cómo es un sembrador, cuál es la labor. Y allá antes de preparar, antes de meter, no sé, su herramienta, ¿no es cierto?, en la tierra y romper la tierra y generar surcos allá, antes de allá Él va a limpiar toda maleza, va a preparar el terreno de alguna manera para que la semilla esté bien dispuesta y lista para que caiga en buena tierra y esté de su fruto. Es así también nosotros vamos a preparar el camino. Entonces, no es simplemente ya toma esto y por favor llama a ese número o métete en la página que está allá. Queremos también tratar con la gente, conocerle, ver sus cosas, y si allá en la conversación con ellas van a salir muchas cosas, muchos arbustos allá de maleza que están allá que impiden hacer una buena siembra. Y es necesario ir allá, romper eso, sacarlo, dejar bien limpiecito el campo allá para meter el rastrillo, ¿no?, alguna herramienta dura ya que va a romper y va a romper la tierra generando esos turcos. Y allá vamos a aplicar la ley del Señor. Algunas acotaciones, queridos hermanos. Al utilizar este método o principios, no tenemos la intención, queridos hermanos, de hacer algo meramente intelectual. No se trata de quién sabe más, o cuánto tú sabes, o cuánto yo sé, o cuánto él sabe, si estamos allá en un grupo compartiendo el Evangelio. No se trata de meramente que ellos puedan entender algo intelectualmente y llevarse un conocimiento. Aunque la palabra de Dios es viva y va a dar su fruto. Pero no queremos netamente allá que sea algo intelectual, y tampoco queremos abogar a las emociones también. No queremos que esto sea emocional y vamos a cambiar nuestro tono de voz, vamos a poner ilustraciones allá, muchas experiencias y cosas. Queremos llevarles por el camino de la ley para que ésta también empiece a obrar en los corazones de las personas y llevándole, comprendiendo también, entendiendo lo que se le está hablando a través de algunas sencillas preguntas. También no queremos dar una cátedra, una tesis de cada uno de los mandamientos, aunque siempre acoto, si tú tienes harto tiempo con esa persona, no sé, vas en un vuelo, vas en un viaje y la tienes ahí, se ha dado la conversación, bueno, puedes pasar tiempo por cada uno de los mandamientos si quieres, puedes darle vuelta ya, hablar mucho acerca de uno, puedes darte el tiempo, pero de repente si tienes un poco tiempo con esa persona, quizás elige 2 o 3 mandamientos ya y lo vas a poder utilizar en ese tiempo. Bueno, vamos a empezar, queridos hermanos, con algunos mandamientos. También lo hemos querido hacer vamos a explicar un poco el contenido del mandamiento, quizás una acotación más que nada, y vamos a hacer algunas simples preguntas, que quizás para los que les gusta anotar, considerar, podría ser muy bueno aprender estas preguntitas otra vez, se pueden utilizar en cualquier contexto. Buenas preguntas que van a hacer pensar a las personas. Van a estar ahí pensando lo que tú les dices, van a empezar a mirar el piso, ahí van a empezar a poner un poquito inquietas. Algo está pasando con la ley, algo está obrando. Vamos con el primer mandamiento. Dice allá el mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento requiere que reconozcamos que Dios es el único Dios verdadero y Dios nuestro. Y por Él, y por consiguiente, debemos postrarnos en adoración y glorificar su santo nombre. Pero no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo nosotros podemos remover la conciencia de las personas? Vamos a hacerlo también a través de preguntas allá. ¿Has amado siempre a Dios más que a todos?
¿Has amado más a Dios más que a todo y todos los demás? Padre, hijos, pareja, trabajo, dinero, estudios, etc. ¿Has amado a Dios más que a ti mismo? La persona ahí está pensando, está considerando ya lo que tú le estás diciendo. ¿Ha sido lo principal Dios en tu vida? ¿Qué has puesto en el lugar de Dios en tu vida? Bueno, eso es hacerse dioses ajenos al Señor. Las preguntas harán pensar a las personas y el mandamiento va a empezar a obrar. Tenemos que darle un tiempo también a las personas, de no ir tan rápido con ellas. Dejémoslas que vayan examinando lo que uno les va diciendo y que la palabra del Señor vaya actuando por sí sola. Vamos con el mandamiento número 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Cómo usamos este mandamiento también para remover la conciencia de la persona? ¿Te has hecho mentalmente un Dios con el cual te sientes cómodo? ¿Que te conviene? ¿Que es permisivo? ¿Te has inclinado ante una imagen? Siempre le digo a las personas en estos encuentros evangelísticos, le digo quizás, no sé si tú llegas a tu casa y te postras frente a una escultura hecha por manos de hombre, de yeso, de madera. No sé si eso es lo que tú llegas a hacer a tu casa. Pero si tú te has creado un Dios en tu corazón, allá en tu mente, el cual te deja hacer todo, nunca se molesta con nada, siempre te da el favor de todo lo que tú quieres, yo te digo, tú eres un idólatra. Estás caminando por la senda de la idolatría. O le pregunto también, ¿en qué te convierte eso frente a este mandamiento? Y ellos mismos dicen allá en idólatra o en amar a otros dioses. Hay personas que siempre van a estar diciendo, me ha tocado muchas veces, dicen allá, yo creo en un Dios que no va a hacer juicio, que no existe el infierno. ¿No es cierto? Bueno, yo les digo, en la Escritura probablemente ese Dios existe, de verdad existe, y te creo que puede existir ese Dios, pero en tu imaginación, tú lo has creado, y está fuerte allá. Pero si yo tomase, por así decirlo, el Dios que describe la palabra del Señor y lo contrastamos, oye, aquí hay una gran diferencia. Aquí hay una diferencia, esto es un ídolo, pero este es el Dios verdadero, que ha dicho no tendrá dioses ajenos delante de mí. Algunas otras acotaciones, queridos hermanos. A través de esto voy a ayudar algunas cositas, algunos tips allá bien importantes. Estas preguntas, hermanos, harán que el mandamiento se acerque a las personas. Se acerque a las personas y empiecen a reflexionar. Y también esto hará, queridos hermanos, que la palabra del Señor se acerque a oídos de muchas personas también. No a través quizás solo de predicación pública, sino también que las personas sientan cabeza a lo que han hecho en su vida. Empiecen a considerar cómo han pasado a llevar este mandamiento a lo largo de toda su vida. Algo bien importante, queridos hermanos, también nosotros con este método no es la idea y esté lejos de nosotros de querer acusar a la gente. No es nuestro deseo querer acusar a la gente y decirle, tú eres pecador, tú eres un idólatra, tú eres un fornicario, tú eres un adúltero, tú eres un asesino. Yo en lo particular siempre me pongo con ellos en la misma condenación, aún yo sabiendo que tengo esperanza. Y que los dos juntos busquemos al Salvador, busquemos y entendamos nuestra condición delante del Señor. Tenemos que también cuidarnos de eso, de poder utilizar los mandamientos de Dios de una manera de juzgarle, sino que queremos ponernos como ellos también en la misma condición, aún nosotros teniendo la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, pero estuvimos en esa condición un día y nos deleitamos en el pecado hasta que el Señor abrió nuestros ojos y nos dio libertad. Deseamos que las personas examinen su vida a la luz de los mandamientos, que vean sus corazones, sus obras, sus pensamientos a la luz de este espejo que es la ley de Dios. Vamos allá al mandamiento número 3. Dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Porque también dice Dios en su palabra, porque no dará por inocente a Jehová al que tomare su nombre en vano. Cada mandamiento, queridos hermanos, a la hora que nosotros los compartimos a las personas en diferentes contextos, debemos también darle la seriedad de esto. Queridos, lejos esté de nosotros también decir estos mandamientos, por mucho que sea una locura considerarlo a las personas, no podemos decirlo riéndonos, diciéndolo de una manera chistosa.
sino démosle la seriedad con los mandamientos como fueron una vez también dados. ¿Se acuerdan ustedes allá en Monte Santo? ¿Cómo el pueblo temía allá delante del Señor? La ley de Dios estaba dando. Nosotros deseamos también llevar a las personas allá, al Sinaí, para que consideren con temor que han pasado a llevar la ley de Dios. Dios es santo, Dios es justo y los mandamientos están revelando el carácter santo de Dios. Alguien pisó la tierra, aquel santo y justo, que cumplió la ley, los 10 mandamientos, en la perfección. Allá debemos apuntar al carácter santo, glorioso de nuestro Señor. Llevarles a considerar, queridos hermanos, que cada uno de los mandamientos es cosa terrible haberlo pasado delante del Señor. Con frecuencia también digo, ¿no? En nuestro país, en nuestra nación hay leyes. Y lo normal es que cuando uno pasa a llevar esa ley, deba pagar por ello. Bueno, Dios también ha tenido una ley y va a juzgar por esa ley el ser humano. Cada uno de nosotros vamos a estar un día delante de Dios. Llevarles a ese lugar, llevarles a ese momento. Solo como medio de acotación, queridos hermanos, allá en el Salmo capítulo 7, versículo 11, hay muchos también que dice, Dios es amor, Dios ama al pecador y lo acepta tal como es. Salmo capítulo 7, versículo 11, noten ustedes allá, Dios es juez justo. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Esto, queridos hermanos, es grave. No es cosa poca que las personas y nosotros hemos estado pasando a llevar los mandamientos del Señor. No es cosa poca. Dios dice en su palabra, Dios está airado contra el pecador. Todos los días, nótenlo así, está acumulando el pecador ira en sus hombros, por así decirlo, cada día. Dice, si no se arrepiente, le afilará su espada, armado ya tiene su arco. La idea ya es que su arco está tenso. Es solo hacer esto y la flecha, dice, flechas ardientes caerán. Y más adelante dentro de este mismo salmo dice que sobre ese mismo hoyo que ha acabado un día caerá. Como si el hombre allá cada día toma una pala, saca 3 paladas simbolizando sus pecados. Es un ejemplo. Deja su pala ahí y se va al trabajo, va a hacer sus cosas. Cada día hace lo mismo. Y un día se para ya, el último día de su vida, se para allá y ve ese hoyo tremendo de juicio. Ese hoyo ya que arde con fuego y asombro y sin ningún remordimiento se tira. Esa es la condición del hombre, es algo terrible. Necesitamos también darle la gravedad a esto. No por eso vamos a manipular una conversación, pero sí vamos a darle el sentido que tiene cada uno de los mandamientos. Has utilizado el nombre de Dios en vano toda tu vida. Oh, Dios mío, se me olvidaron las llaves en mi casa. Dios santo, qué problema. Usamos el nombre de Dios de una manera vana, constantemente, sin darle la atribución necesaria al santo nombre de Dios. Hace unas semanas atrás veíamos Malaquías, cómo el pueblo de Dios tomaba el nombre de Dios, que el nombre de Dios muestra todo lo que Dios es, el carácter santo, justo, misericordioso. Todos sus atributos están allá potencialmente, con toda su fuerza en el santo nombre de Dios. Y muchas veces nosotros lo tomamos en vano, pero allá las personas están escuchándonos y están pensando a través de estas preguntas. ¿Cómo removemos la conciencia? ¿Alguna vez has usado el nombre santísimo de Dios para expresar un disgusto, un chiste, para jurar? Hay veces que en la tele, ¿no?, dicen chistes acerca de Dios, de Jesucristo. ¿Y te has reído? ¿Dios considera bueno eso? ¿Dios te considera buena persona frente a eso? ¿Dios tomará por inocente al culpable frente a esto, querido? Preguntas que le podemos hacer a las personas. Hermanos, esto es confrontacional. Vamos al choque. Otra vez, no queriendo juzgarles, sino hacerles pensar a través de estas preguntas. Vamos al mandamiento número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cómo lo podemos usar para remover la conciencia? ¿Dedicas un día para buscar a Dios? ¿Te has ido a postrar en el santo día del Señor a buscar su rostro? ¿Te has congregado, has compartido con creyentes? Porque ahí hay personas buenas. Hay personas que siempre lo hacen todo bien. Has buscado
en una congregación con el pueblo de Dios, en el día en que el Señor resucitó, en el día que el Señor obró de tantas maneras, en un día domingo, para buscarle, para santificarle, para llevarle gloria. En medio de todos tus quehaceres, ¿apartas un tiempo para buscar a Dios? Queridos hermanos, con frecuencia las personas se van justificando. Pero ya con 1 o 2 mandamientos, la mirada empieza a bajar. Ya no se empiezan a defender tanto. Los mandamientos empiezan a actuar, empiezan a obrar. Acá hay otro mandamiento, si podemos ir al otro mandamiento. Con frecuencia utilizamos 3 o 4 mandamientos, no siempre yo por lo menos utilizo todos los mandamientos, utilizo 2 o 3 o 4, dependiendo también del tiempo, no sé, el no matarás, no mentirás, no cometerás adulterio. Si hay tiempo, como lo mencioné anteriormente, podemos utilizar más. Ahí uno tiene que ir determinando por medio de la práctica el cómo los vamos utilizando. Este mandamiento número 5, honra a tu padre y a tu madre, con frecuencia, no siempre es así, pero con frecuencia lo utilizo con los jóvenes, ahí con los jovencitos lo utilizo, ¿no? Pero igual también lo he utilizado con personas adultas, con hombres adultos que tienen el recuerdo, a veces sus padres han partido, tienen el recuerdo que muchas veces no fueron buenos padres, buenos hijos con ellos, o los tienen y no les han visto. Somos llamados a honrar a nuestros padres, ellos son dignos de todo honor, respeto, obediencia, cariño y cuidado por parte nuestra, porque formaron parte del sabio plan de Dios también para nuestras vidas. Este mandamiento lo podemos utilizar también para remover la conciencia. Por ejemplo, ¿nunca has desobedecido? ¿Nunca has desobedecido? ¿Sabían ustedes que eso es deshonrar a nuestros padres también? ¿No obedecer a nuestros padres? Bueno, le podemos también decir allá a las personas, ¿siempre les has tratado con respeto? ¿Siempre le has considerado? No, yo a mi mamita, no, yo me doy por ella. Pero vamos, tenemos que llevarle a su vida, a su contexto de vida. A lo mejor ahora tienen una buena función con sus padres y están bien atentos a ellos. Quizá ya grandes, ya han madurado ciertas cosas, pero en toda su vida. También les pregunto, ¿le has levantado la voz alguna vez? ¿Le has gritado a tus padres? ¿Has terminado una discusión con ella dándole un portazo en su cara? ¿Le has faltado el respeto? ¿Hace cuántos años no vas a ver a tus padres? Son preguntas sencillas que van tratando el mandamiento de una manera práctica en la mente y en la vida de las personas. Bueno, quizás ya andando con estos mandamientos, las personas allá ya están bien tristes allá, están bien a veces con la cara roja, de vergüenza frente a los mandamientos del Señor. A veces ellos se sienten acusados y dicen, oye, pero tú me estás acusando. Yo les digo, hey, estoy citando la palabra del Señor, te estoy explicando los mandamientos. Y ellas ya se empiezan a sentir bombardeadas, atacadas. Bueno, ya cuando el corazón ya está ahí medio moribundo, frente a los mandamientos de Dios, ya cuando ya no están viendo alguna salida, escuchan este mandamiento que viene y dicen, esta es la mía. Yo sabía que uno no he pasado a llevar. Dice allá, por favor, querido, no matarás. No, yo no lo he hecho, por favor, no. Jamás, nunca me he acercado a tal cosa. Ya como que empiezan a cobrar ánimo, ya se sienten mejor ya. Este se me va a contar a favor, ¿no es cierto? Podemos también utilizarlo y remover también la conciencia. Sepan ustedes que también se puede utilizar. ¿Cómo lo podemos utilizar? A veces con solo citar este texto, las personas ya empiezan a considerar. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? Allá hay una cita, Mateo capítulo 5. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ante el juicio. Y cualquiera que le diga necio o tonto, ¿no es cierto?, será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo o desprecio, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Con decirle a alguien necio, con decirle a alguien... con cualquiera que se enoje, con cualquiera que le diga necio, cualquiera que le diga fatuo a alguien, con cada una de esas frases la que sigue es condenación. Con cada una de esas frases la que sigue es
el fuego eterno, juicio. Dios considera el enojo como un asesinato. En mí, solamente en una oportunidad de mi vida, predicando el Evangelio, alguien me ha dicho, sí, he matado. Solo una vez, sí. Fue impactante, no esperé encontrármelo. Sin ningún remordimiento alguno. Sin un atisbo de humildad en su corazón. Pero mayormente siempre nos dice, yo les digo, ¿se te ha pasado la mano con alguien, le diste y el hombre no volvió a pararse más? No. Bueno, Dios dice también esto. Dios considera el enojo una palabra de desprecio. Mirar en menos a alguien. Tratar tonto a alguien. Es tan fuerte, tan malo, como haber sacado un cuchillo y haber dado a esa persona y quitarle la vida. En la mente de Dios, el santo mandamiento del Señor, el carácter santo de Dios, perfecto de Dios. Algunos dicen, yo no he matado a ningún animal. Yo les declaro, les muestro, les explico que tiene que ver con personas. Se está apuntando hacia al ser asesino de personas o hacia uno mismo, quitarse la vida, queridos hermanos. No matarás, dice el Señor. Sin duda también les digo que el hombre sabio cuida a su bestia, pero más allá, sigo la conversación, trato de guiarla allá, o los bichitos, no, sigo la conversación allá, vamos allá con este hilo conductor de los mandamientos. Bueno, yo les pregunto a las personas, bueno, ¿cuántas veces alguien tendría que matar para ser llamado asesino? Una sola basta, ¿no es cierto? Bueno, si tú has matado allá de corazón, tú has mirado a alguien con enojo, tú has tratado mal a alguien, ¿en qué te convierte eso a ti? ¿En qué te convierte? Ellos dicen pecador, pero de una manera específica. ¿Cómo dice el mandamiento? Bueno, asesino. Y yo me acerco y les digo, ¿sabes tú que en este lugar hay 2 asesinos y nadie se ha dado cuenta? Solo para expresar, queridos hermanos, que ya somos asesinos delante de Dios por pasar a llevar este mandamiento. Somos culpables delante del juicio santo de Dios. Hay personas que le hemos dejado de hablar por años. Desprecio. Hay personas que no, si estamos caminando en la calle, no, y viene alguien allá, somos capaces de cruzar al otro lado porque le odiamos, le despreciamos. Y notan, dice allá palabra como tonto. Hoy en día, si uno va en la micro y pasa a llevar a alguien o en el metro, esa persona no te va a decir, oye, que eres tonto. No es cierto, de ahí para arriba, un montón de cosas y grosería. Algo como tan sencillo, pero que es tan significante, tan importante en la eternidad, queridos hermanos, para la persona que te está escuchando. Y otra vez debemos llevar a las personas una y otra vez a este pensamiento. Dios te está hablando a ti ahora, o a nosotros, o a los dos nomás. Porque con frecuencia, a veces me ha pasado que todo el tiempo estuvieron pensando en el vecino, en su cónyuge, en su hijo, en la tía, en el tío. En todo el tiempo. Y las preguntas al final le hago y dice, sí, no, es que él tiene que pagar. Y yo perdí todo el tiempo quizás porque no hice y no acoté esto. Llevarles a pensar y a considerar esto es para ti hoy día. Porque con frecuencia están pensando todo el tiempo en el drogadicto allá en la esquina, los que están en la cárcel. Sí, ellos son dignos de condenación. Pero ¿y tú? ¿O nosotros? Ya a esas alturas ellos ya han dicho de su propia boca, sí, yo soy un asesino, sí, yo soy un adúltero, sí, yo he pasado a llevar el día del Señor, nunca he honrado al Señor, nunca le he buscado. Mandamiento número 7, querido, por favor, gracias, dice, no cometerás adulterio. ¿Cómo lo usamos para remover la conciencia? Les pregunto, la gente no sabe acerca de este mandamiento cuando escucha la palabra no adulterar. La gente no sabe. Me ha pasado, queridos hermanos, que la gente ya no sabe los mandamientos. ¿No? Les pregunto, ¿conoces algún mandamiento? Nada, absolutamente nada. Últimamente me ha pasado eso. Nada. Y cuando les digo no adulterarás, pero no cometerás adulterio, la gente dice, ¿eso es robar? Entonces yo le explico, bueno, hay un vecino allá que está casado, ama a su esposa, pero empieza a mirar a su vecina con otros ojos y llega al acto sexual con ella, él estando casado. Eso se convierte en un adúltero. ¿Tú estás casado? Personas dicen que no, quizás por ahí, por allá. Pero yo lo llevo rápidamente a este mandamiento, a cómo el Señor también mostró el corazón del mandamiento. Dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Como la misma idea ya del mandamiento no matarás,
como el no cometerás adulterio. Queridos hermanos, ¿no? Le explico también a las personas allá, ¿no? ¿Vieron pasar a una chica en la plaza o acá? ¿No vieron pasar a una chica? Tú la miraste, la deseaste, ella no tenía idea. Pasó, se fue, ni siquiera te conoció, nada sabe de ti. Pero el pecado se halló en tu corazón. Eso involucra, les cuento también, eso involucra malos pensamientos, pornografía, etcétera. Queridos hermanos, no cometerás adulterio. Les pregunto, ¿has adulterado alguna vez? Con frecuencia les digo, no me cuentes. Dile al Señor, a mí no me digan nada. Vamos al otro mandamiento. Mandamiento número 8. No hurtarás, no robarás. ¿Cómo podemos usar también este mandamiento, queridos hermanos, para remover la conciencia? Les pregunto, ¿no? ¿Alguna vez ha robado? Le pregunto, ¿quién es más ladrón? ¿Alguien que roba una manzana en la feria o aquel que roba un banco? La idea ya es que te respondan, ¿no es cierto? Bueno, todos son ladrones, ¿no es cierto? El valor del objeto tiene que ver con la intención de tomar algo, no tanto con el valor del objeto, sino la intención que se halla en el corazón, queridos hermanos. Las personas están pensando, ¿no es cierto? Están meditando lo que tú le estás diciendo. Vamos allá al otro mandamiento, mandamiento número 9, dice allá, no mentirás, Dios así dice en su palabra, no mentirás o no dirás falso testimonio. ¿Cómo utilizamos este mandamiento para remover la conciencia? También este es un mandamiento muy utilizado. ¿Han mentido alguna vez? No importa el color de la mentira, si es una mentira gris, oscura, es una mentirita que ayuda, no es algo tan malo. Fíjate que me ha ayudado muchas veces esta mentirita. Dios dice en su palabra, no mentirás. No mentirás. Y les llevo también a considerar esto porque lo ven como muy banal, no les interesa. Bueno, les cuento también lo que dice allá en Apocalipsis 21:8. Dice allá Dios en su palabra, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y fornicarios y hechiceros e idólatras, y también dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice allá, poniendo un mentiroso al lado de un asesino, ¿no es cierto?, de un fornicario, de un hechicero, de un idólatra. Para Dios es lo mismo. ¿Me explico? Para Dios es lo mismo. Una mentira es suficiente para entrar en el reino de las tinieblas y pasar toda una eternidad en el infierno. Una mentira es suficiente frente a un Dios santo y un Dios también justo, que no tomará por inocente al culpable. ¿Han mentido alguna vez? Y allá no, pocos responden ya, el mandamiento obrado ya, está trabajando ya. Poco ni nada dicen, ya todas las excusas se han acabado. Por ahí tienen bajo la manga el de buenas obras, que lo vamos a estar viendo también la semana que vienen. Pero no, Dios dice en su palabra que por obra nadie será salvo. Todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Las personas empiezan a justificarse. Bueno, todos somos así. ¿Cómo Dios va a condenarnos con una simple mentira? Otra vez vamos al carácter santo de Dios, a la justicia de Dios. Vamos allá, casi hermano, minando. Dice allá el último mandamiento, no codiciarás. No codiciarás. ¿Cómo lo usamos para remover la conciencia? ¿Alguna vez has deseado lo que otro tiene? Casa, auto, bienes materiales, parejas, trabajo, posesión, logros. ¿Alguna vez lo has hecho? Queridos hermanos, pase tiempo, yo quiero animarles, pase tiempo con estos buenos principios. Considere quizás memorizarse estas buenas preguntas y utilícelas allá. Y quiero animarle a esto. Es una buena práctica que también les puede llevar de una manera más sencilla, más clara también, llevar a las personas por el camino de la ley, prepararlas y llevarles a los pies de Cristo. Allá entendemos, todavía no son salvas, necesitan escuchar el Evangelio, pero es necesario que sigamos machacando una y otra vez los mandamientos. Me ha pasado que he pasado tiempo con los mandamientos del Señor, y les pregunto a la persona, ¿te consideras culpable? ¿Cómo te sigues considerando buena persona delante de Dios? Y muchos dicen, sí, todavía. Bueno, ¿qué hago en ese contexto? Voy otra vez a los mandamientos, voy otra vez allá, los sigo machacando, a veces tomando uno o dos, haciéndolos pensar, queridos hermanos. Entonces, hermanos, esta es de una manera resumida, a través de preguntas, hemos visto mandamientos con el propósito de que las personas se examinen frente a la palabra del Señor. Y es una buena invitación.
hey, querido compañero o de estudio, no sé, de universidad, quiero detenerme, siempre te saludo, siempre hablamos lo mismo, quiero detenerte un poquito, permíteme hablarte de estas cosas eternas. Mira, un día tú estarás delante de Dios. ¿Te gustaría saber quién eres tú delante del Señor? Un día te presentarás delante de Él. Y si eres una buena persona, ya está bien. Estarás con Dios, pero ¿y si no? Vamos, examinémonos a la luz de la palabra de Dios. Y veamos si eres o no buena persona. Y vamos allá, una y otra vez, a los mandamientos del Señor. Bueno, luego de pasar tiempo con los mandamientos, les digo, oye, ¿te interesa esto? ¿Te preocupa esto? ¿Te hallas culpable frente a los mandamientos del Señor? Y en lo particular, queridos hermanos, en lo particular, de repente cuando hay más personas de una, a veces por vergüenza dicen, no es tanto, o prefieren guardar silencio. Pero a veces cuando estamos personalmente allá con una sola persona, ella dice que sí, me preocupa. Nosotros muchas veces hemos venido a interrumpirles en algo que estaban haciendo, trabajando, estudiando, estando en la plaza. Nosotros hemos venido a meternos en su espacio común, en su espacio personal, y a hablarle de estas cosas eternas. Es obvio que no estaban pensando esto, recordemos, nadie busca a Dios. Pero ahora, a través de lo que has escuchado, a través de los mandamientos santos de Dios, ¿cómo Dios te considera? ¿Cómo Dios te considera? Y allá oramos al Señor y por medio de la predicación rogamos al Señor que Dios haga su obra. Y podemos ver en la fidelidad de su palabra y en el poder de ella que con cada mandamiento les va llevando a vergüenza. Les va llevando a tener un peso, a cerrar su boca. Ya no se empiezan a justificar. Ya se acabaron todas las justificaciones. Y con frecuencia a veces preguntan al final, entonces, ¿qué hago? Qué hermosa pregunta, queridos hermanos. Qué hermosa pregunta llegar allá. Acuérdense, nuestra meta es el arrepentimiento. Si les digo arrepiéntete sin decir nada de estas cosas, ¿de qué se van a arrepentir? ¿De qué se van a arrepentir? Es necesario pasar y machacar los mandamientos para que ellos les traiga a Dios luz de cuánto han pasado a llevar cada uno de los mandamientos. Y no ese día, toda su vida. Yo les digo, Dios, nosotros tenemos un tiempo, tenemos años, ¿no es cierto? Ya estamos en una cierta edad, pero Dios es un Dios sin tiempo. Dios sabe perfectamente tus 5 años, tus 17, tus 20, tus 30, tus 40, tus 50. Sabe perfectamente qué estabas haciendo ahí. Despierta, porque en ese momento tú hiciste algo. Hay cosas que has hecho en lo oculto que nadie le has contado. Y estos mandamientos te revelan eso. Te han mostrado que tú has pasado a llevar a cada uno de ellos y has ofendido gravemente a Dios y un día tienes que darles cuenta. Amén, queridos hermanos. No quisiera avanzar un poco más, pero vienen más métodos, vienen más estudios respecto a esto. Vamos a ir desarrollando. Vamos a ver también más adelante cómo podemos pasar de una conversación natural, trivial, a una conversación también espiritual. Y nos vamos a tomar también de buenos ejemplos como el de nuestro Señor. Bueno, queridos hermanos, espero en el Señor que le haya servido, que hayan anotado. Algún tiempo también de preguntas. Si alguien quiere comentar algo, tenemos al pastor Ricardo, al pastor Daniel. Si quieren compartirnos también. Sé que a veces como es muy seco el como yo los voy diciendo, pero hay todo un ambiente allá en la comunicación de esto. Hay todo un ambiente de amor, de ruego, de por favor, vuélvete al Señor. Considera esto como elemental. ¿Alguien levanta la mano? Querido Cristian. Sí, en el sexto mandamiento hay veces en que las personas dicen, no, yo nunca he matado o no he tenido odio, pero la depresión muchas veces genera como un intento de suicidio de manera silenciosa. Y eso ha sido bueno para poder predicar el Evangelio. En el hospital sobre todo me ha sido muy útil. Muchos pacientes de repente dicen así como que no quieren nada más. Buscan ayuda con psicólogos, psiquiatras dentro del hospital, pero al fin y al cabo, y la depresión está como súper en boca hoy en día, por cualquier cosa uno puede tener depresión. Entonces, muchas veces la depresión está de la mano con el intento de autoflagelarse, hacerse daño. Y eso también va en contra de la persona, va en contra, y eso también es matar a la misma persona. Eso es por una parte. Y lo otro es cuando dicen Dios a mi manera, o por ejemplo lo que mencionabas también,
cuando la persona dice que así como no, pero es que yo veo que estoy haciendo las cosas bien y yo me considero una buena persona, y yo le digo, a lo mejor yo te considero mala persona a ti porque tus valores no sé si son los mismos que aparecen en la escritura. O cosas así, como, o por ejemplo, le digo, a lo mejor un ejemplo que es bastante duro, pero a lo mejor un abusador puede pensar que él está haciendo bien las cosas, porque eso para él es algo bueno. Y él dice, preocupa la moral, y digo, pero ¿qué moral si no sabemos dónde está o en qué parte definirla? Y le digo, hay una forma de definirla, si tú crees en Dios y te llamas creyente, está en la escritura, y ahí empiezo con la ley. Bien. ¿Cómo me puedes abordar eso? Bien, muy bien. Gracias, que hermano, como también nutrirnos también a través de esto y considerar estas cosas. Yo les digo también a las personas, probablemente tú seas un buen hijo, un buen padre también, un buen vecino, pero aquí lo importante es quién eres tú delante del Señor. Podemos tener diferentes percepciones, pero ¿qué dice el Señor? Pastor Ricardo, quería comentar algo también. Unas observaciones. Bueno, como decía Alvarito, hermano, quizás así como enseñándolo aquí nosotros en un estudio, alguno pudiese preguntarse si esto realmente podemos llevarlo a la práctica. Y bueno, la verdad es que sí, mi hermano, aquí hay varios que ya hace rato practican de esta manera y la verdad es que es muy factible hacerlo en la calle. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque se basa en preguntas con las personas, ¿ya? Toda persona puede responder preguntas y lo que nosotros vamos a hacer no es declarar a la gente pecadora, ¿no es cierto? No es declarar a la gente asesina, adúltera. Hermano, en este método ellos mismos lo declaran, ¿ya? Entonces la verdad es que al menos ha tocado muy poco de que las personas se ofenden hacia el punto de que no quieren seguir conversando, porque en el fondo uno les dice, bueno, mira, por tu propia confesión, ya yo no estoy aquí para juzgarte. Por tu propia confesión tú lo has dicho, eres un adúltero, un mentiroso, un asesino de corazón, etc. Entonces, la conversación es bastante viable en este punto, aunque puede sonar dura, aunque las preguntas uno podría decir, oye, como que son un poco irreverentes con las personas, pero la verdad es que la experiencia, mi hermano, demuestran que no es así, que la gran mayoría de las veces se puede mantener una conversación y la verdad es que la gente, más que exaltarse, que puede haber algún caso, tiende como a ir poco a poco, ir agachando el moño, ¿ya? Porque la ley va haciendo su obra, porque son preguntas que van desnudando su corazón y la gente, en la mayoría de los casos, va respondiendo. Entonces, eso es importante decirlo, esta forma es bastante viable. Lo que lo venimos haciendo hace algunos años, sabemos que se puede mantener esta conversación con las personas. Lo que tú decías también es importante, muy importante la actitud con la que hacemos esta pregunta. No la vamos a hacer en una actitud condenatoria. Alguien definió el evangelismo como lo siguiente: somos nosotros sedientos que le decimos a otros sedientos dónde encontrar el agua. Eso es evangelismo. Nosotros no nos presentamos en esta evangelizar como quienes han guardado todos los mandamientos o quienes somos los campeones de la moral bíblica. Nosotros nos presentamos como sedientos que encontraron el agua y que estamos desesperados por contarles a otros dónde está esa agua. Por lo tanto, nuestra conversación debe tener una atmósfera tanto de urgencia, pero también de amor, ¿ya? No queremos alejar a las personas, queremos que Dios les salve, queremos guiarlas al arrepentimiento, queremos guiarlas a Cristo. Por lo tanto, tenemos que combinar, ¿no es cierto?, esa urgencia con la que predicamos, debemos combinar también esa fidelidad a la verdad de Dios, pero también al mismo tiempo mostrarnos misericordiosos, ¿no es cierto?, con las personas. Es interesante que este método también nos da una oportunidad, como dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 26, para corregir, ¿no es cierto? Veíamos el estudio pasado que el siervo del Señor, cuando predica el Evangelio, debe corregir a los que se oponen. Hermanos, en cada mandamiento la gente va a salir con sus propias ideas. Por ejemplo, cuando hablamos de la mentira, la gente se va a justificar, oye, pero ¿cómo una mentira si todos mentimos? Bueno, ahí nos toca corregir el bajo estándar que la gente tiene acerca de los mandamientos de Dios y darle el significado bíblico. Podemos utilizar ciertos ejemplos, por ejemplo, no sé, en algún caso para hacer la conversación más amena, cuando la gente dice, oye, pero si todos mienten, ya, o sea, todos mentimos, ¿quién no ha mentido? Bueno, yo le digo, mira, te doy el ejemplo, suponte que tu hijo no se quiere comer la comida y tu hijo te dice, oye papá, pero si ningún niño se quiere comer la comida, pregunta, ¿tú por eso vas a permitir que no se coma la comida?
Es como un ladrón que delante del juez le dice, oiga señor juez, pero mire cómo está la delincuencia, si todos roban, ya, por eso el juez te tiene que dejar ir libre. No, tú has transgredido, tú has robado, tú has mentido, tú tienes que enfrentarte al juicio de Dios. Esto es tu relación con Dios, independiente de que todo el mundo lo haga. Un día tú estarás delante de Dios, no con tu amigo, no con tu familia, no con la sociedad, tú delante de Dios. ¿Ya? Entonces, esos son buenos principios y buenos tips que necesitamos considerar cuando estamos en esta parte de la conversación. En esas conversaciones, donde nos damos también el tiempo, salen todo lo que la gente tiene a veces por años, donde se cubre, pone una pared allá por años. Y allí en ese momento podemos, como citaba también nuestro pastor, corregir con mansedumbre, con amor. Y votar eso. Es mejor derrumbar una fe falsa, que con esa fe falsa vayan camino al infierno. Y que se levante una, a través de los mandamientos del Señor y la gracia de Cristo, una fe verdadera, que le lleve a Cristo a salvación. Querido hermano Roberto, ¿cómo estamos en tiempo? También quisiera agregar, por ejemplo, en un caso muy personal mío, un hermano, cuando empezamos este tema hace un año atrás, fue una de las gotas que rebasó el vaso y terminó yéndose. Muchos de aquí se acuerdan, porque no supo comprender el significado de esta predicación. ¿Por qué motivo? Porque se malinterpreta en decir que no, esta es la ley y la ley condena. Pero lo que nunca puedo comprender, pues si a algún hermano aquí le pasa lo mismo, que la ley condena pero a los soberbios. Porque si ponemos a dos personas, los dos son iguales de pecadores. Pero unos llegan a entender que sí son miserables, son pecadores. Y el otro sigue con su pecado. Entonces, por lo tanto, al que se da cuenta de su pecado, automáticamente entra la gracia. Pero el que sigue e insiste de que no, de que eres bueno, yo no necesito de Dios, de nada de Dios, sigue siendo para él la ley. Entonces, él pensó y malinterpretó de que este tipo de predicación era sin gracia, sin misericordia. Y lo comprendió todo al revés. Fue todo al revés. ¿Por qué motivo? Pues cuando uno le predica la gracia al soberbio, ahí es cuando se malinterpreta y se hacen los falsos convertimientos. Ahí es cuando la gente viene a buscar problemas en su matrimonio, en su vida laboral, en su vida personal, y después hace una profesión cristiana, pero no real. Porque nunca se llegan a confrontar con el pecado mismo para abandonar el pecado, porque han vivido siempre un entorno de la gracia. Entonces este método está tan bien hecho, digamos, que realmente descubre a los soberbios y descubre también a los que están humildes. Entonces, claro, obviamente que la persona que está a la soberbia no le va a gustar el tema. No, porque tiene un corazón soberbio, no le interesa. Pero la persona que sí ha descubierto su miseria y logra entender que está en la gracia es porque Dios lo ha hecho. Entonces yo lo hago, porque hago esto para que si algún hermano acá pueda pensar a lo mejor que en este tipo de predicación no hay gracias, que estamos en contra de los pecadores, no es así. Lo que pasa es que al contrario, esto es un muy buen sistema para que realmente los que creen vengan a Cristo, para que vengan a Cristo, realmente. Sí. Es cierto, querido hermano, y cada contexto es diferente. Si bien yo me puse en el caso de compartir todos los mandamientos, cosa que tampoco con frecuencia hago, si no tomo 1, 2, 3, 4, dependiendo también de las circunstancias. Me ha pasado también encontrar a personas que ya con el primer mandamiento están destrozados. Yo casi no quiero seguir con los mandamientos, porque ya están conscientes delante de Dios que han fallado a Él. No se están justificando, tiene que ver con Él. Algunos empiezan a llorar al tiro, se sienten muy mal ya. Le pregunto qué van a hacer y ellos al tiro empiezan a aferrarse a Cristo, a la obra redentora del Señor. A veces me ha pasado, yo me encuentro a veces con creyentes apartados. Y con solo citar mandamientos, con solo citar la palabra del Señor, empiezan a ponerse a llorar, empiezan a sentirse mal al tiro. Porque está hablando a su Señor a su vida y le está llamando. Hay personas que también me ha pasado que no en el pasado a nombrar todos los mandamientos porque ya entiendo y es evidente que el Señor ya está haciendo su obra. Y voy al tiro a la gracia del Señor. Ven a Cristo. Pero no sabemos el corazón de las personas. El Señor sabía muy bien allá con la mujer samaritana, su vida entera. Fue directamente allá al no cometerás adulterio. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido.
va al hueso allá al tiro porque Él le conoce, es omnisciente. Más nosotros no lo sabemos y es necesario pasar. Querida hermana Cristina. Quería preguntar qué pasa en el caso de una persona que rechace la autoridad de los mandamientos y diga, no, yo no creo en los mandamientos. Eso no corre para mí porque yo no reconozco esa autoridad. Mire, me ha pasado y a veces la soberbia misma no impide ni siquiera tener una conversación. Yo con mucha misericordia, mucho amor también y respeto, le dejo, confiando en el Señor que un día el Señor pondrá otro hijo allá. Y quizá en otras circunstancias de tu vida y vaya con la palabra del Señor. No voy a luchar con esa persona como para que, de alguna manera impropia, como para que sea decaída para esa persona y diga, ya no quiero escuchar a nadie más. En el caso de que hayan también quizás argumentos otros, no sé, pues no creo en la Biblia, no creo en esto, no creo en esto otro. Bueno, vamos a pasar también a través de este estudio con algunos argumentos que vamos a estar viendo más adelante cómo podemos ir abordándolos también frente a algunas preguntas que se puedan dar en el caso. Querido pastor. Bueno, hay situaciones como esa y como hemos dicho, estamos vendiendo un método y que en realidad es aplicable también cuando uno después llega a la conversación por otras partes. Hay personas, por ejemplo, cuando están cerradas de buena primera, a veces uno puede también partir hablando del sentido lógico, digamos, razonable, que todo lo que existe habla de un creador y Claro. digamos, no argumentando la existencia de Dios, pero sí llevándolo a decir que es lógico, digamos, la creación nos habla de un creador con voluntad y uno al avanzar en esa conversación muchas veces ya puede llegar después a, bueno, delante de ese Dios, bla, bla, bla. Y a veces no, a veces la conversación queda en eso, digamos, y uno puede irse todo. O acá en Padre Hurtado me pasa mucho tratar, a veces empezó una conversación, decirle, ¿crees en algo? ¿Tú tienes alguna fe? Muchos dicen, fue alguna iglesia evangélica de Chile. Y de ahí se toma, ¿no es cierto? Sí, y uno toma ese camino y empieza a hablar. Sí, hay diferentes contextos. Y me ha pasado otra vez que vemos circunstancias así donde hay un rechazo rotundo, y otra vez con respeto, con amor también. Oro también por esa persona y ruego al Señor que en otra oportunidad pueda compartir. Querido Cristian. De lo que decía la hermana, también pasa que hay gente que rechaza el Antiguo Testamento. Y yo lo que utilizo en ese momento, y me pasó en parte con mi familia cuando rechazaban gran parte del Antiguo Testamento, lo que yo decía, ya, entonces tenemos el Nuevo. Y ocupaba lo que Jesús explicaba del Antiguo Testamento. Entonces era como, te estoy diciendo el Antiguo Testamento, pero con las palabras de Jesús, que de repente dicen, no, el Antiguo Testamento habla de un Dios que es juicio, el Dios de ahora es un Dios de amor. Y de repente le digo así como, ya, Dios siempre ha sido el mismo, pero Dios sigue jugando hoy en día. Entonces, eso. Como muy bien, querido. Esas cositas, queridos hermanos, eso debe también involucrar nuestras conversaciones. ¿Qué pregunta? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hablaste? Y eso edifica también nuestra vida. Demos gracias al Señor por este tiempo, demos también por terminado. Gracias, amados hermanos, por sus preguntas, acotaciones. Oh Padre Celestial, oh Padre Santo, Señor, hemos querido honrarte a través de tu palabra.